al destino del agua. Oye las palabras sabias de la voz de los abuelos, hay que venerar el agua. Bienvenidas y bienvenidos a Las Voces del Agua, una propuesta del Grupo Universitario del Agua, donde lo que buscamos es informar, pero también invitarlos a participar en resolver las problemáticas de la agenda hídrica para la zona metropolitana de San Luis Potosí. Hoy tenemos un tema de la agenda hídrica, un tema prioritario. Nos acompaña la doctora Violeta Méndez Carlo Silva del Grupo Universitario del Agua. Vayan a checar su perfil ahí en la página del Grupo Universitario del Agua para que vean todo lo que trabaja la doctora Violeta. Bienvenida, Violeta. Pues muchas gracias por la invitación y gracias por darnos estos segmentos en donde podemos visibilizar hacia la comunidad, pues no solamente la comunidad universitaria, sino la comunidad en general, pues todos estos problemas tan importantes y sobre todo saber en qué podemos participar cada uno de nosotros. Muchas gracias. Y sobre todo ese tema, ¿no?, tan importante, la participación. Hay un concepto que se trabajó en la agenda hídrica que se llama civismo hídrico. Cuéntanos un poquito de qué va ese concepto del civismo hídrico y por qué es importante que lo sepamos. Así es, todos tenemos que conocer el tema del civismo hídrico porque desde hace algún tiempo que la concepción que nosotros tenemos del tema del agua es mucho desde el punto de vista de la gestión gubernamental del recurso, es decir, los diferentes niveles de gobierno, ya sea la federación, los estados o lo que más conocemos, los municipios, son los encargados y los primeros obligados en darnos y proporcionarnos a través de un servicio el agua. Y finalmente, pues los estados, la federación y sobre todo los municipios siempre se enfrentan a dificultades presupuestales, técnicas, incluso territoriales para podernos ofrecer este servicio. Y entonces, como que de alguna manera nosotros como ciudadanos nos habíamos sustraído de esa pues necesidad que nosotros también tenemos o de esa corresponsabilidad que tenemos como sociedad de cuidarla y de también en un momento determinado pues ayudar y ser corresponsables, que ya después vamos a pasar al siguiente concepto que tiene que ver con la gobernanza del agua, corresponsabilizarnos de que efectivamente ese acceso al agua se cumpla. Es decir, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que es el derecho humano al agua, porque el tener agua es un derecho humano, porque sin él pues no podríamos subsistir. Cuando hablamos de eso, hablamos de que efectivamente es algo indispensable, pero en donde no solamente el Estado tiene un rol importante, sino también nosotros como sociedad. Entonces, al momento que somos conscientes y de alguna manera nos empoderamos en este tema, podemos llevar a cabo acciones que nos permiten precisamente generar un cuidado mucho más consciente, un cuidado no solamente individual, sino familiar, colectivo, comunitario de estos temas del agua y también, ¿por qué no?, en un momento determinado defenderlo. Hemos escuchado mucho recientemente, por ejemplo, sobre los movimientos por los territorios o los movimientos por el cuidado del agua en contra de las empresas o en contra de grandes proyectos que dejan en situación de falta de abastecimiento a ciertas comunidades. Eso es parte del civismo hídrico. Es decir, que las personas nos preocupamos por cuáles son las decisiones que se están tomando en la comunidad, en las empresas, dentro de las economías, para que todos tengamos ese acceso. Y como yo te decía, parte de esos elementos, el cuidado de esos elementos del derecho humano al agua y el saneamiento es parte de lo que nosotros como individuos y como comunidades tenemos que ir trabajando y fortaleciendo. Todos estos temas de la salud en el agua, la accesibilidad, la asequibilidad, es decir, que no sea tan cara el agua, pues es algo importante para nosotros, que también se suma a un concepto que ustedes trabajan por ahí en Ciencias de la Comunicación, que tiene que ver con la cultura del agua. Entonces, un ciudadano que es cívicamente activo, que es cívicamente responsable de estos temas del agua, pues también va a ir trabajando por fortalecer esta cultura del agua. Y entonces finalmente podemos decir que pues precisamente estas acciones que está llevando el Grupo Universitario del Agua en cuanto a la divulgación, en cuanto a la difusión de la problemática que, por ejemplo, en el caso nosotros estamos teniendo principalmente en el estado de San Luis Potosí y en nuestra ciudad capital y en nuestra zona metropolitana, pues viene precisamente también a empoderar a nuestros ciudadanos, a nuestros estudiantes, a nuestras comunidades,
en la toma de decisiones sobre los temas del agua. Cuando yo conozco efectivamente cuál es el impacto de mis acciones cotidianas con relación al consumo de agua, por ejemplo, con relación a la salud, pues entonces voy a tener una mayor capacidad, una mayor libertad efectiva para también no sufrir ciertas desventajas sistémicas que a veces llegan en contra de las personas que son más vulnerables o de las personas que son menos informadas. De ahí la importancia de que pues, nos invites a estos programas y que efectivamente podamos tener esta difusión. Es decir, que la agenda hídrica también es parte de la construcción de ese civismo hídrico, es decir, no solamente la exigencia para que yo tenga agua en mi casa, sino mi participación y mi responsabilidad para que eso suceda, ¿no? En una cuestión ahí comunitaria, ¿verdad? Claro. Es importante este tema, es un tema prioritario de la agenda hídrica. Recuerden que este podcast, Las Voces del Agua, se va a encontrar en Spotify, también en YouTube y tendremos material adicional pues en Facebook, en Instagram, en TikTok. Vayan a descargar también la agenda hídrica a la página del Grupo Universitario del Agua de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y vamos con una cápsula del Team Agua a ver qué información adicional nos da sobre civismo hídrico. Ya volvemos. ¿Sabías que el agua no solo es un recurso natural, sino también un derecho humano que debemos cuidar entre todos? Sí, porque pues se me cuenta es algo que pues, se nos dio por parte de la naturaleza y es importante cuidarlo. Es esencial para la vida del ser humano. Sí, porque pues esa agua es la que tomamos a diario. Sí, sí sabía. Sin el agua no hay vida. Sí, pues la principal, lo que necesitamos para vivir. ¿Has escuchado el término civismo hídrico? No lo había escuchado. No, nunca lo he escuchado. Nunca lo había escuchado. ¿Crees que la gente en San Luis Potosí participa lo suficiente en el cuidado y su uso responsable del agua? Pues más o menos poco, pero sí participa a veces. No, hay mucha gente que hace un mal uso que simplemente la desgasta. La verdad en sí no creo. No creo que haya mucho apoyo en esa cuestión. No creo. ¿Piensas que cuidar el agua hoy es también una forma de garantizar que las futuras generaciones puedan tener acceso a ella? Sí, porque estamos, por ejemplo, en los chiquitos si le fomentamos la cultura de cuidar el agua y reutilizar, o sea, cómo reutilizar la de las lluvias, la que queda, es decir, después de lavar la ropa, la puedes utilizar que para lavar un patio, así, o sea, les enseñas a ahorrar entre más y más agua y pues no la malgastan. Sí, porque pues cuidando el agua pues se puede generar más, bueno, se puede cuidar a futuras generaciones. Sí, que pues es que el agua sí, pues, como todo es importante para toda la población y también para las futuras generaciones. Sí, porque si la gastamos no va a quedar nada para pues nietos, así la descendencia, básicamente. Las Voces del Agua, bienvenidos. Estamos con un tema prioritario de la agenda hídrica para la zona metropolitana de San Luis Potosí, que uno pensaría que solo es para el estado de San Luis Potosí, pero es un panorama que es incluso global, es una problemática global la que tenemos sobre el agua. Y hablábamos de este concepto del civismo hídrico, pero cómo la comunidad potosina o la comunidad global se apropian de este concepto para participar. ¿Nos podrías explicar, Violeta? Claro que sí, y qué bueno que lo mencionas de esa manera, esa dimensión global que tenemos con relación al agua, porque efectivamente pues es un tema tan complejo en donde también hay otras circunstancias que son a lo mejor un poquito más recientes, pero que tienen que ver con el cambio climático, y el civismo hídrico no solamente es cuida el agua porque se te puede terminar. Muchos científicos lo han dicho también, el gran problema no tanto es el agotamiento del agua, sino la distribución del agua. Entonces, mientras en algunos lugares pues hay esa carencia o hay esa carencia intermitente por todas estas idas y venidas climáticas, lo cierto es que ahorita estamos presenciando un fenómeno precisamente de cambio climático que está generando que haya cambios importantes y haya momentos en donde haya estas situaciones de exceso de agua que de todas maneras no podemos aprovechar desafortunadamente. ¿Por qué? Pues porque la infraestructura, porque la concepción política, la visión del Estado que ha habido desde muchos años, pues no nos ha permitido realizar esta gestión, digamos, un poco más científica, un poco más sostenible, un poco más de largo plazo de este recurso. Y entonces también vemos que hay inundaciones importantes y otra vez
estas cuestiones se ceban sobre los grupos más vulnerables. Y entonces, si tú me dices, ¿qué tiene que ver el civismo hídrico con todo este tema del agua? Pues es una cuestión amplísima, porque tiene que ver incluso desde la capacidad de respuesta de las comunidades a los desastres naturales, cuando incluso hay inundaciones, pero también tiene que ver con esta respuesta que nosotros tenemos que dar como sociedad, pues a lo mejor ante esta falta del agua. Pero fíjate, hay una cuestión bien interesante, porque también tiene que ver con las actitudes con las cuales nosotros colaboramos con el Estado como usuarios a lo mejor del agua. Yo creo que es bien importante sentarnos a reflexionar y decir, a ver, yo soy de estas personas que pues no me interesa qué tanto desperdicio en la casa, porque al final vengo con esa visión de, pues yo pago el agua es muy barata, puedo desperdiciar porque a lo mejor esta toma no está registrada, o me voy a esperar al año que viene para hacer los pagos cuando haya rebajas y no quiero pagar las multas. En realidad, pues sí, a lo mejor estamos aprovechando algunas cuestiones donde el Estado ha tenido la incapacidad de hacer una gestión mucho más adecuada, pero también como personas pues estamos faltando a ese compromiso y estamos generando la escasez a nuestro vecino, a nuestras comunidades contiguas que a lo mejor no están en la ciudad, y estamos evitando que los organismos operadores de agua cuenten con el recurso necesario para poder satisfacer esta necesidad creciente, porque hay que tomar en consideración esto. El gobierno, independientemente, digamos, de la adscripción política que tenga, se encuentra en un momento en donde ante el crecimiento poblacional y la forma en cómo se están extendiendo las ciudades, pues ya tampoco tienen la capacidad de dar un abastecimiento en términos de lo que establece el derecho humano al agua, en términos de un abastecimiento adecuado. Que por cierto, justamente los invito a que podamos ver unas cápsulas que tenemos también con otro especialista, que es el licenciado José Antonio Fernández Ponce, en donde hablamos del tema de los diferentes elementos del derecho humano al agua y cómo esto es ayudado por el Estado para tener una mejor gestión. Entonces, eso tiene que ver con el civismo hídrico, porque nosotros conozcamos los alcances de lo que hacemos, de lo que no hacemos, pero sobre todo asumamos esa responsabilidad para con nosotros y para con los demás. Un elemento yo creo importantísimo es este tema de también darnos cuenta que esto es un tema de generaciones futuras. Entonces, el agua que nosotros estamos aprovechando, hay que tomar en consideración que muy probablemente nuestros hijos, nuestros nietos, tengan una menor calidad. Y tenemos que preocuparnos también por aquellos que apenas están creciendo y que también tendrán que establecer su modus vivendi, siempre dependiendo del agua, porque así es nuestra naturaleza humana. Es decir, que el civismo hídrico es básicamente mantenerse informados y ser partícipe, activo, no nada más estar, digamos, observando, sino más bien participar en todo lo que involucre pues los problemas del agua. Una fuga, cómo la voy a aprovechar, reusar el agua, también discutir y participar de los costos, de ser observador, ¿no? De los problemas del agua, claro que sí. Pues, como ven, es un tema prioritario, es un tema fundamental en la agenda hídrica para la zona metropolitana de San Luis Potosí, que como les decimos es de alcance global, y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Spotify, Las Voces del Agua, que es una propuesta del Grupo Universitario del Agua que también los quiere no solo informar, sino que participen con nosotros. Volvemos en un momento. Hoy nos acompaña la doctora Violeta Méndez Carlos Silva, integrante del Grupo Universitario del Agua, en el que estamos hablando de dos conceptos que son súper interesantes en la agenda hídrica para la zona metropolitana de San Luis Potosí. Civismo hídrico, que ya hablamos y que esperemos profundizar en programas posteriores. Y vamos a hablar un poquito de otro tema que estoy muy deseoso de saber, que es la gobernanza del agua. Bueno, pues es un tema muy relacionado, justamente te decía hace un momento, con el civismo hídrico, pero ya es como el siguiente paso. Fíjate que es una forma de hacer gobierno y es una forma de hacer ciudad.
Y justamente en esta pregunta, cuando yo me refiera a gobierno y cuando me refiero a política, no significa una política relacionada con partidos políticos, no lo confundamos porque es lo que últimamente vemos por todos lados en los medios de comunicación, sino más bien gobierno significa esa capacidad de gestionar los problemas públicos, es decir, los problemas que son comunes a todos nosotros en una sociedad, perdón, y aquellos que pues de alguna manera tienen la obligación legal, constitucional, política de gestionarlos. Y en este caso, pues esta gobernanza implica una forma diferente de ejercer el poder y de hacer política. ¿Por qué? Porque antes se consideraba mucho que el gobierno era el que era directamente responsable de la gestión de todos estos problemas públicos e incluso se hablaba de otro término que ya está un poquito más pasado de moda, que se llama gobernabilidad y que significaba la capacidad del Estado de hacer sentir su poder a la ciudadanía o lo que antes le llamaban los gobernados. Y entonces de un tiempo para acá cambió esa visión desde Estados Unidos, desde otras partes del mundo, ya llegó a México, una forma diferente de precisamente enfrentar estos problemas públicos y hacerlo a través de la participación de todos. Finalmente, los gobiernos tienen ciertas ataduras y ciertas limitantes, que qué bueno que las tienen porque también sirven precisamente de, digamos, de diques o de pues zonas de no pasar, de limitaciones o de marcos para que el Estado ejerza su poder, pero de una manera limitada, ¿no? Entonces, no queremos un poder que tenga capacidades extraordinarias, ni queremos un poder que tenga la capacidad de hacer todo lo que quiera hacer, sino que simplemente tenemos entidades de gobierno que tienen capacidades acotadas. Y entonces dentro de sus capacidades el Estado puede incorporar a la misma población a que tome decisiones. Y en este caso, el tema de la gobernanza del agua implica también la participación de la ciudadanía, de las comunidades, de los individuos en esta gestión del tema del agua. Gestionar la problemática del agua con esta visión de un problema público bajo el esquema de gobernanza, pues implica que efectivamente se le va a dar la posibilidad a los ciudadanos de tener una representación dentro de los organismos de participación de gobierno, por ejemplo, en el tema de toma de decisiones con respecto del agua. Que, por ejemplo, va a existir una junta de mejoras dentro de una colonia, dentro de un fraccionamiento, que va a trabajar cuestiones del agua también y que pueden realizarse propuestas, por ejemplo, propuestas legislativas para que los mismos diputados, para que los mismos legisladores, dependiendo del alcance, pues también tengan esa capacidad de escuchar a la ciudadanía y saber efectivamente qué es lo que están pidiendo y bajo qué formato lo están haciendo. Tenemos también otro ejemplo como son los comités rurales de agua, en donde dentro de las comunidades donde no puede haber, por ejemplo, un organismo operador, pues entonces lo dejan en manos de comisiones ciudadanas para que ellos mismos también administren este recurso y tomen ese tipo de decisiones. Y finalmente, pues también existen otros instrumentos que le permiten a la ciudadanía trabajar y tomar en consideración su opinión en torno a ciertas decisiones de cuestión del agua, como por ejemplo, cuando se toma en consideración a la ciudadanía y especialmente a los grupos indígenas para la construcción de una presa, de la cortina de una presa, claro. Y ahí entonces les dan la posibilidad de expresar si quieren o no quieren hacerlo. Claro que en algunos casos, pues esta opinión a veces es determinante para tomar una resolución y a veces es únicamente de carácter consultivo o informativo, pero lo que finalmente se requiere también para este tema de la gobernanza del agua es una sociedad informada. Y creo que nuevamente caemos en el tema que estábamos diciendo en la cápsula anterior, para que nosotros podamos tomar decisiones, para que a nosotros nos pueda interesar gestionar y participar en un problema público, necesariamente tenemos que tener ese conocimiento. Necesitamos saber cuáles son los alcances, cuáles son los impactos, por ejemplo, de la escasez de agua, de la contaminación del agua, de los costos del agua, de los problemas que enfrenta el gobierno al momento de gestionar el agua, y eso pues nos va a generar esa responsabilidad, ese civismo también, y en función a ese civismo podremos lograr que efectivamente participemos como comunidad tomando decisiones de cogobierno, o sea, de gobernanza en torno al tema del agua que es siempre tan delicado. Otros, digamos, instrumentos de los cuales dispone el Estado,
para ir fomentando esa responsabilidad y esa conciencia con el tema del agua, tiene que ver, por ejemplo, con las tarifas, con los precios, con los incentivos en el tema del servicio del agua, que van dirigidos no solamente a la población en general, sino también a pues las empresas o algunos otros organismos, incluso de gobierno, y eso va mandando señales a las personas a que participen, y estos estímulos fiscales, por ejemplo, estos subsidios, estas multas incluso, pues nos van a ir haciendo tomar ciertas decisiones y generar precisamente ese interés en la gestión de los temas políticos. Por cierto, de nueva cuenta, entonces aprovecho para invitarlos a que vean unas cápsulas que ya estuvimos grabando en relación precisamente a estos instrumentos fiscales e incentivos relacionados con el agua con el licenciado José Antonio Fernández Ponce. Entonces, para que nos vayan siguiendo y sepan que el Grupo Universitario del Agua está trabajando en una diversidad de temas que nos permitan precisamente generar esta cultura del agua que desemboque precisamente en un interés en participar en esta toma de decisiones de gobierno y que pues precisamente el agua sea mucho más democrática y mucho más accesible para todos. Perfecto, pues continuamos. En un momento regresamos para finalizar pues este tema tan interesante de la agenda hídrica para la zona metropolitana de San Luis Potosí del Grupo Universitario del Agua. Esto es Las Voces del Agua y regresamos en un momento. Regresamos a Las Voces del Agua, que es una propuesta del Grupo Universitario del Agua que busca informar, pero también que participen en este tema tan importante que es el civismo hídrico y la gobernanza, ¿no? Hablábamos de la gobernanza que es, digamos, compartir las decisiones que no sean unilaterales, ¿verdad? Que no sea solo el gobierno el que decida sobre los problemas del agua que se tienen que resolver, sino que la sociedad también se comprometa, se responsabilice y participe, ¿verdad? ¿Cómo entonces podemos decirle a la comunidad potosina cómo puede participar en este tema que es gobernanza y que de cierta manera va a legitimar su civismo hídrico? Exactamente, es decir, la gobernanza se puede ejercer a partir del surgimiento de un civismo hídrico y de también ir fomentando, de ir cultivando una cultura del agua de cada uno de nosotros. Ciertos conocimientos, no pensar que es una cuestión reservada únicamente para especialistas y mucho menos para especialistas de una sola área de conocimiento. Justo hace unos momentos hacíamos el comentario de que es importante como ir mediando entre este lenguaje para que todos podamos entender desde las diferentes ciencias. Yo, por ejemplo, que soy abogada, poder entender a lo mejor a un compañero de ingeniería, de ciencias químicas, etcétera, para poder generar un lenguaje común en donde efectivamente encontremos esas necesidades comunes, precisamente, que nos identifiquemos los unos con los otros y que nos demos cuenta que independientemente de lo que hagamos, de la zona donde vivamos o del nivel de ingresos que vivamos, esto es una cuestión compartida. Y al final, pues es algo de vital importancia y como decíamos al principio, es inherente a nuestra condición humana. Por lo tanto, es trascendental que la sociedad forme un consenso en torno al agua. Ahora, finalmente hay que regresarnos un poquito como a reflexionar en torno al origen del Estado y darnos cuenta que finalmente el Estado, el gobierno, independientemente del nivel que sea, del que se trate la gestión, no es otra cosa que el mandatario de la sociedad. ¿Eso qué significa? No significa que sea el que mande, sino más bien es el que estructura, que primero nos escucha, después estructura y toma decisiones que se supone que nos ayudan a resolver o a trabajar sobre un problema, una necesidad pública. Eso no lo debemos de perder de vista. De tal forma entonces que cuando nosotros tengamos ese conocimiento en torno a la gestión de ese recurso, se lo podemos y se lo debemos solicitar al Estado. Y el Estado, dentro de sus capacidades y dentro de sus facultades, nos estará regresando precisamente una respuesta en torno a esa gestión.
y es una respuesta que nosotros tenemos esa capacidad de exigir y no al revés como a veces nos lo han hecho saber muchos sistemas supuestamente democráticos en el mundo, donde aparentemente pues cuando ya hay una representación pues ya la agenda depende específicamente de ellos. Aquí se trata más bien de adueñarnos de esa agenda que tiene que ver con el agua, de adueñarnos como sociedad y sobre todo también destacar que cuando yo hablo de la sociedad no solamente estoy hablando de todos nosotros, de una asociación de colonos, de un grupo comunitario, sino que estoy hablando también de otras instituciones que colaboran, claro, que son otros sectores como las organizaciones de la sociedad civil, que también detectan y luchan por colocar ciertas reivindicaciones, ciertas exigencias con respecto de un tema muy concreto y que mucho tiene que ver con el agua, que mucho tiene que ver con problemas que inciden sobre el agua y también con las instituciones, como es el caso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que de verdad era algo que ya necesitábamos desde hace mucho tiempo, unir las voces de diferentes investigadores, de diferentes disciplinas, pero también de nuestros estudiantes, precisamente para volcarnos entre todos e invitar a la sociedad a que pues actualicen estos conocimientos y sobre todo compartir estos conocimientos. Porque ahora que tú lo dices, esto de voces del agua, pues sí, pero hacía mucho tiempo que muchos compañeros investigadores, grandes investigadores que conforman el Grupo del Agua, era más bien como voces en el desierto, ¿no? Porque realmente ellos tenían muchas investigaciones, mucho conocimiento por compartir y realmente no llegaba hasta la población. Entonces yo felicito mucho este esfuerzo de Grupo Universitario del Agua y yo los invito a todos ustedes, independientemente de la formación que tengan, a que nos sigan, a que nos vean, a que nos escuchen y a que formen estos canales de reflexión en donde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí pues está también buscando sumar, sobre todo sumar estos esfuerzos de cualquier persona, independientemente de la formación que tengan, independientemente incluso de si son de San Luis Potosí o son de la capital, para tener esa conciencia del agua. Creo que es una labor muy importante y juntos creo que podemos tener y ofrecer una visión de gobernanza en un momento determinado, en donde podamos coadyuvar con las autoridades, pero también podamos corregir el rumbo de ciertas políticas que nos demos cuenta que no están funcionando o que en su momento funcionaron, pero que ya no son iguales, porque los problemas van cambiando. Doctora Violeta, ¿cómo le decimos a la comunidad que participen? ¿Cómo pueden participar para ser parte de esta gobernanza y para fortalecer ese civismo hídrico? ¿Qué actividades podemos hacer? Claro, pues Grupo Universitario del Agua sobre todo está haciendo estos esquemas de difusión, pero que yo creo que es importante que nos sigan, que nos ubiquen por ahí en algunas actividades que tenemos, sobre todo de demostración de muchos de los datos que nosotros les queremos pues ofrecer, pero también hay otra cosa, las personas tienen experiencias, tienen buenas prácticas que llevan a cabo en su comunidad y yo creo que sería importante que comenzaran a acercarse con nosotros y decirnos, bueno, es que en mi comunidad tenemos un dispositivo de captación de agua de lluvia, ¿me pueden ayudar a que la gente lo conozca? ¿Me pueden ayudar a que la gente sepa de esta experiencia que tengo con el agua? Es decir, nosotros no somos un grupo lejano a las comunidades, queremos interactuar con las comunidades. Como luego decimos, esa es nuestra máxima aspiración, ¿no? Que todo lo que nosotros hemos estado trabajando tenga una aplicación práctica, porque a veces también decimos un poquito este tema de, no, bueno, pues los investigadores, los profesores están en su mundo y nada tiene que ver con lo que está pasando en las comunidades. Al contrario, lo que buscamos es este acercamiento y elevar también estas propuestas, estas experiencias, estas prácticas que tienen los ciudadanos y las comunidades y que a lo mejor piensan que no tienen un medio para poderlo expresar, pues aquí estamos también nosotros para magnificar esas voces justamente y para darlas a conocer al resto de la sociedad y obviamente para obtener un efecto multiplicador en todas estas prácticas, en todas estas necesidades y estos problemas para que entre todos nos escuchemos. Perfecto, entonces sería como compartir las experiencias y de ahí partir para ir identificando los problemas y posteriormente resolverlos. Exacto, buscar las soluciones de una manera multidisciplinar, que creo que es uno de los grandes aciertos. Claro, que lo tiene el Grupo Universitario del Agua. Así es. Doctora Violeta Méndez Carlo, muchísimas gracias, es un tema sin duda interesante, esperemos profundizar más en programas posteriores, agradecemos mucho su presencia y pues esto es Las Voces del Agua del Grupo Universitario del Agua, recuerden que es importante su participación en este y otros temas. Muchísimas gracias por vernos
Vean Spotify, YouTube y con material adicional en Facebook, en Instagram y en TikTok. Hasta el próximo episodio de Las Voces del Agua. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ameyali.